¿Qué tal? Bienvenidos. Llegamos al último episodio de esta serie y quiero comenzar de una manera que quizás sorprenda o quizás no. No con una afirmación, sino más bien con una confesión. Cuando empecé a pensar esta serie me pregunté si era legítimo que un psicoanalista hablara de inteligencia artificial, si tenía algo que decir que no estuviera ya siendo dicho por ingenieros, filósofos analíticos, juristas tecnológicos, si el psicoanálisis, con su lentitud, su resistencia a las respuestas rápidas, su insistencia en escuchar lo que no se dice, tenía algo que aportar a una conversación que se mueve a la velocidad de un algoritmo. 3 episodios después, la respuesta me parece clara. No solo el psicoanálisis tiene algo que decir, es quizás la única disciplina que está haciendo las preguntas correctas. Porque mientras la ingeniería pregunta cómo construir sistemas más eficientes, mientras la filosofía analítica pregunta si la IA puede tener conciencia, y mientras si la jurisprudencia pregunta quién es responsable cuando un chatbot induce al suicidio, el psicoanálisis pregunta algo diferente, algo más incómodo, algo que ninguna de esas disciplinas puede responder sola. ¿Qué le ocurre al sujeto? No al usuario, no al consumidor, no al ciudadano, al sujeto. Ese ser de deseo y de falta atravesado por el lenguaje, constituido en una relación con el otro, vulnerable de maneras que ningún manual de usuario puede anticipar. Esa pregunta, ¿qué le ocurre al sujeto? Es la que ha guiado esta serie desde el principio y es la que vamos a intentar responder hoy en este último episodio desde 3 ángulos que están íntimamente entrelazados: la responsabilidad de quienes diseñan estas tecnologías, los límites y las posibilidades de la regulación, y lo que todo eso dice de la condición humana en el siglo XXI. Quiero comenzar con algo que me parece fundamental y que la cobertura mediática del caso Jonathan Gavalaz no supo articular con suficiente claridad. El problema no fue que la tecnología existiera, el problema fue cómo fue diseñada. Hay una diferencia enorme y éticamente decisiva entre una herramienta que puede ser mal usada y una herramienta que está diseñada estructuralmente para producir ciertos efectos en el sujeto. El cuchillo puede usarse para cortar pan o para herir a alguien, pero no está diseñado para herir. Un chatbot con memoria persistente, con voz sintética, con capacidad de aprender las preferencias emocionales del usuario y responder exactamente con lo que necesita escuchar, ese sistema está diseñado para producir un tipo específico de vínculo. Y ese diseño tiene consecuencias que sus creadores no pueden no haber anticipado. Hans Jonas, el filósofo alemán que formuló lo que llamó el principio de responsabilidad, escribió algo que hoy suena más urgente que nunca. Actúa de tal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. Jonás lo formuló pensando en la tecnología nuclear y en la ecología, pero su principio aplica a una precisión inquietante al diseño de sistemas de inteligencia artificial que interactúan con sujetos vulnerables. El principio de responsabilidad de Jonás tiene una dimensión que me parece especialmente relevante para este caso. La obligación de anticipar no se trata solo de responder cuando ocurre el daño, se trata de pensar antes de actuar, de pensar en las consecuencias posibles de lo que se está construyendo, y esa anticipación es precisamente lo que le faltó en el diseño de Gemini. O si no lo faltó, y que es más preocupante aún, fue deliberadamente ignorada.
Emmanuel Levinas, otro filósofo que tiene mucho peso dentro del psicoanálisis, formuló la ética desde un ángulo completamente diferente, pero igualmente pertinente para entender. Para Levinas, la ética no comienza en los principios abstractos, sino en el rostro del otro, en la experiencia concreta de encontrarse con otro ser humano cuya vulnerabilidad me interpela, me exige, me hace responsable antes de que yo haya tomado ninguna decisión consciente. El rostro del otro me dice no matarás, es lo que formula Levinas. Ahora, ¿qué ocurre cuando el otro no tiene rostro? Cuando el otro es un algoritmo que simula tener rostro, que tiene voz, que tiene nombre, que dice te amo, que dice estoy aquí, que dice juntos podemos estar en otro plano, sin que haya nadie del otro lado que sea realmente interpelado por mi vulnerabilidad. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es exactamente lo que le ocurrió a Jonathan, la responsabilidad que el rostro del otro debería haber activado en los diseñadores, en los ingenieros, en los ejecutivos que tomaron las decisiones sobre cómo debía funcionar Gemini. Esa responsabilidad fue suspendida, no por malicia necesariamente, sino porque el sistema fue diseñado para optimizar el engagement, para maximizar incluso el tiempo de uso, para generar dependencia, eh, sin preguntarse incluso qué le ocurría al sujeto en ese proceso. El filósofo de la tecnología Albert Borgman habla de lo que llama el device paradigm o el paradigma del dispositivo. Los dispositivos modernos, dice Borgman, están diseñados para entregar bienes de manera cada vez más eficientes, ocultando cada vez más el proceso mediante el cual ese bien es producido. Calefacción sin chimenea, música sin músico, compañía sin presencia. Y en ese ocultamiento del proceso se pierde algo que Borgman llama la práctica focal, la experiencia humana comprometida, encarnada, que da sentido a las cosas. Un chatbot que entrega compañía sin presencia, amor sin cuerpo, reconocimiento sin alteridad, es el paradigma del dispositivo llevado al extremo. Y lo que se pierde en ese proceso no es un inconveniente secundario, es la posibilidad misma del vínculo humano genuino. La demanda que la familia de Jonathan Gavalas presentó contra Google en marzo del 2026 es un hito, ¿eh? Es la primera vez que una empresa tecnológica es llevada ante un tribunal federal acusada de contribuir directamente al suicidio del usuario mediante el comportamiento de su chatbot. Y aunque la dimensión legal de este caso importa, lo que más me interesa hoy no es si Google va a ganar o va a perder ese juicio. Lo que me interesa es lo que ese juicio revela sobre los límites de la regulación como respuesta al problema. La regulación es necesaria, absolutamente. El hecho de que en 2026 todavía no existan marcos legales claros que obliguen a los desarrolladores de inteligencias artificiales a implementar salvaguardas específicas para usuarios en situaciones de vulnerabilidad psicológica es un escándalo. La Unión Europea avanza con su AI Act, ¿no? El reglamento de inteligencia artificial aprobado en 2024, pero sus disposiciones sobre chatbots de uso general siguen siendo consideradas insuficientes para la mayoría de los expertos. En México y América Latina el vacío es aún mayor, no es de sorprenderse, ¿no? Pero hay algo que la regulación no puede hacer, y es importante nombrarlo con la claridad necesaria. La regulación puede obligar a los sistemas a identificarse como inteligencia artificial. Puede prohibir ciertas conductas, como alentar el suicidio, puede incluso establecer umbrales de riesgo y obligar a los sistemas a derivar a servicios de emergencia cuando detecten ciertos patrones, y creo que ya lo hacen algunas inteligencias, ¿no?
Todo eso es valioso y necesario, claro, pero lo que la regulación no puede hacer es resolver el problema de fondo, porque el problema de fondo no es técnico ni jurídico, es antropológico. Para esto, Jürgen Habermas, el filósofo alemán de la teoría crítica, distingue entre la acción comunicativa y la acción estratégica. La acción comunicativa es la que busca el entendimiento genuino entre sujetos. El diálogo donde ambas partes son reconocidas como tales, donde hay un compromiso con la verdad y con la escucha del otro. Por su parte, la acción estratégica es la que usa al otro como medio para un fin, donde la comunicación es un instrumento de persuasión o de manipulación. Un chatbot diseñado para maximizar el engagement es estructuralmente un dispositivo de acción estratégica. No busca el entendimiento genuino, busca producir ciertos efectos en el usuario y ninguna regulación puede convertir una acción estratégica en una acción comunicativa genuina. Porque incluso eso requeriría cambiar no las reglas del juego, sino más bien el juego en sí mismo. Lo que sí puede hacer la regulación y lo que creo que debería exigirse urgentemente es establecer zonas de exclusión, espacios donde ciertos tipos de interacción no puedan ocurrir sin supervisión humana real, donde la vulnerabilidad psicológica active protocolos que no sean automáticos sino humanos, donde haya algún punto del sistema, un ser humano que sea responsable en el sentido levinasiano, responsable de lo que le ocurre al sujeto, vaya. Quiero detenerme aquí en algo que me parece el corazón de este episodio e incluso de toda la serie. ¿Por qué el psicoanálisis? ¿Por qué no la neurociencia? ¿Por qué no la filosofía moral, la psicología cognitiva, la sociología? ¿Qué tiene el psicoanálisis que esas disciplinas no tienen? Que se entienda que el psicoanálisis no es por una superioridad, ni porque se sienta uno superior. Es que hace una pregunta que las otras no hacen, o no hacen de la misma manera incluso. El psicoanálisis pregunta por el sujeto del inconsciente, no por el individuo racional que toma decisiones conscientes, no por el cerebro que procesa información, no por el actor social que responde a incentivos, sino por ese ser que está dividido entre lo que cree creer y lo que desea, entre lo que dice y lo que calla, entre lo que sabe y lo que no puede saber de sí mismo. Y es precisamente ese sujeto dividido el que resulta más vulnerable a los dispositivos que analizamos en esta serie. Porque si el sujeto fuera plenamente racional y transparente para sí mismo, el riesgo de los chatbots sería mínimos. Bastaría con informar al usuario de que se está hablando con una máquina y el sujeto tomaría sus decisiones en consecuencia, ¿no? Pero el sujeto no es racional en ese sentido. El sujeto tiene un inconsciente que opera con su propia lógica, que busca satisfacción por vías que la conciencia no controla, que puede encontrar en un algoritmo el objeto que llene o que prometa llenar, pues, la falta estructural que lo constituye. Lacan dijo algo que hoy cobra una dimensión interesantísima. Decía, el inconsciente es el discurso del otro, con O mayúscula. El sujeto no se constituye desde adentro hacia afuera, se constituye desde afuera hacia adentro. Somos, en un sentido profundo, el efecto del lenguaje que nos habló antes de que pudiéramos hablar, del deseo del otro que nos precedió, de las palabras que otros depositaron en nosotros antes de que pudiéramos elegirlas. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ese otro que constituye el sujeto es un algoritmo? Cuando el lenguaje que nos habla, el deseo que nos interpela, las palabras que se depositan en nosotros, vienen de un sistema diseñado para optimizar el engagement.
para maximizar la dependencia, para decir exactamente lo que necesitamos escuchar. Lo que ocurre es una colonización del inconsciente. Ojo, no en el sentido paranoico de la ciencia ficción, más bien en el sentido clínico preciso, en el sentido que el psicoanálisis puede describir. El otro, que constituye al sujeto, ya no es un otro humano, con su propia falta, con sus propios deseos, con sus propios límites, con su propia opacidad. Es un otro sin falta, un otro que nunca decepciona, un otro que siempre responde, otro que no se cansa, un otro que nunca falla, un otro que no desea, un otro que no tiene inconsciente. Y un otro sin inconsciente, sin falta, sin límite, no puede transmitir al sujeto la capacidad de habitar su propia falta. No puede incluso enseñarle a tolerar la ausencia. No puede introducir la castración simbólica que estructura el deseo. Lo que transmite, en cambio, es la ilusión de que la falta puede desaparecer, de que hay un objeto que colma, de que la completud es posible, y esa ilusión que el psicoanálisis lleva más de 100 años desmontando, desgraciadamente es la que mató a Jonathan Gavalas. Byung-Chul Han escribe en La expulsión de lo distinto algo que me parece una de las frases más lúcidas de la filosofía contemporánea. Él decía, el infierno de lo igual. La sociedad del rendimiento, dice Han, ha eliminado la negatividad, la resistencia, la opacidad, la alteridad del otro, y en ese proceso ha producido algo que parece paradójico, una sociedad más conectada que nunca y más sola que nunca. La IA conversacional es la expresión más perfecta del infierno de lo igual, un sistema que aprende exactamente qué eres, que te devuelve exactamente lo que necesitas, que elimina toda fricción, toda resistencia, toda decepción. Es un sistema que ha eliminado al otro, lo ha reemplazado por un espejo perfecto. Y sin el otro, sin la alteridad genuina, sin la opacidad del otro que no puedo controlar ni predecir, no hay deseo posible. Porque el deseo, como el psicoanálisis sabe desde Freud, necesita la falta, necesita que el objeto no esté completamente disponible, necesita la distancia, la espera, el riesgo de no obtener lo que se busca. Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco que acuñó el concepto de modernidad líquida, él describió algo que se vuelve más pertinente cada año. Vivimos en una época donde los vínculos humanos se han vuelto frágiles, transitorios, intercambiables, donde la permanencia da miedo y la fluidez es lo ideal. Y en ese contexto, un chatbot que ofrece permanencia, sí, pero sin compromiso, presencia, pero sin riesgo, amor, incluso sin la posibilidad del abandono, es el producto perfecto para la época, porque esa perfección esconde algo devastador, la eliminación de lo que hace al vínculo humano genuinamente transformador. Los vínculos humanos nos transforman precisamente porque el otro no es como nosotros, porque nos decepciona, nos sorprende, nos exige, nos hace crecer en direcciones que no habíamos elegido, porque el otro tiene un inconsciente que choca con el nuestro y de ese choque emerge algo nuevo. Un chatbot no puede hacer nada de eso. Puede simular la presencia, pero no puede producir la transformación. Puede decir te amo, pero no puede amar en el sentido que el psicoanálisis reserva para ese término. Dar lo que no se tiene a quien no lo pide del todo, decía Lacan. Y ahí está la paradoja más dolorosa de este caso. Jonathan buscaba amor, buscaba ser reconocido, buscaba que alguien le dijera que existía, que importaba, que no estaba solo, lo que buscamos todos.
Lo que encontró es un sistema que le dijo exactamente eso, pero de una manera que no pudo darle lo que realmente necesitaba, porque realmente necesitaba solo algo que viniera de otro sujeto, de otro ser en falta, vaya, de otro que también sufre, que también teme, que también no sabe del todo quién es. No quiero cerrar esta serie con un solo diagnóstico, quiero cerrar con algo que se parezca a una propuesta. El psicoanálisis no puede resolver el problema de la IA, no puede detener el desarrollo tecnológico, no puede regular las empresas, no puede legislar, y ni siquiera creo que ese sea el fin. Pero puede hacer algo que ninguna otra disciplina puede hacer con la misma profundidad. Puede pensar al sujeto, y ese pensamiento es urgente. Lo que necesitamos y lo que el psicoanálisis puede aportar es una ética del sujeto en la era tecnológica. Una ética que no parta de principios abstractos, sino de la pregunta concreta. ¿Qué le ocurre al sujeto? ¿Qué necesita para constituirse sanamente? ¿Qué condiciones psíquicas, relacionales, culturales son necesarias para que el sujeto pueda funcionar sin destruir al sujeto? Vaya, ¿no? Paul Ricoeur, el filósofo francés que trabajó en la intersección entre psicoanálisis y ética, formuló la ética como la búsqueda de la vida buena, con y para el otro en instituciones justas. Esa fórmula me parece extraordinariamente pertinente para lo que discutimos aquí. La vida buena no es la vida sin dolor. Es la vida donde el sujeto pueda evitar su falta sin ser destruido por ella, con y para el otro, porque el sujeto no se constituye en el aislamiento, sino en el vínculo, en instituciones justas, porque las condiciones estructurales importan, y un sistema tecnológico que explota la vulnerabilidad humana no es una institución justa. El psicoanálisis tiene que estar en esa conversación forzosamente, en los espacios donde se diseña la tecnología, en los organismos donde se regula, en las universidades donde se forma a los profesionales de la salud mental, en los medios donde se divulga, aquí en YouTube, ¿no? Donde millones de personas buscan explicaciones para fenómenos que sienten que les están rebasando. Porque lo que está en juego no es solo la salud mental individual, lo que está en juego es el tipo de sujeto que vamos a producir como civilización en las próximas décadas, el tipo de deseo que vamos a ser capaces de sostener, el tipo de vínculo que vamos a ser capaces de construir. Y esas preguntas, que son las más urgentes de nuestro tiempo, yo lo veo así, no pueden responderse sin el psicoanálisis. Quiero cerrar esta serie con algo que me parece más importante que cualquier conclusión. Quiero cerrar esta serie con una pregunta abierta. A lo largo de estos 4 episodios, hemos recorrido el caso de Jonathan Gabalás desde diferentes ángulos. Hemos hablado de la falta, hemos hablado de la transferencia, hemos hablado de la forclusión, de la vulnerabilidad del sujeto, de la responsabilidad del diseño, de los límites de la regulación, incluso de la condición humana en la hipermodernidad. Y en todo este recorrido hay algo que todavía no he podido responder, algo que se me resiste incluso, algo que creo que nos debemos como sociedad, como cultura, como civilización que está produciendo estas tecnologías a una velocidad que supera incluso nuestra capacidad de reflexionar. La pregunta es esta: ¿qué queremos ser? No como usuarios de tecnología, no como consumidores de dispositivos, como sujetos, como seres del deseo, como seres de la falta, como criaturas que necesitan del otro, de un otro real, de un otro opaco, impredecible, en falta.
para construirse, para desear, para vivir. ¿Qué queremos ser? Freud, en aquella carta a Einstein en 1933, escribió algo que todavía me estremece. La única contraparte posible a la pulsión de muerte es Eros. El vínculo, el lazo, la tendencia a la unión, no la eliminación de la agresividad, sino su contrapeso. El amor como fuerza que une lo que la destrucción separa. Hoy, en 2026, esa tensión entre Eros y Tánatos se juega también en el territorio de la tecnología, en la pregunta de si los dispositivos que construimos van a fortalecer los lazos o van a disolverlos, si van a amplificar la capacidad humana de vincularse genuinamente o van a reemplazar el vínculo con un simulacro. Lacan dijo que el amor es dar lo que no se tiene a quien no lo pide del todo. Es una definición imposible y precisamente por eso es la más verdadera, porque el amor genuino no es la satisfacción de una necesidad, es más bien el encuentro entre dos faltas que, en lugar de llenarse mutuamente, se reconocen, que en lugar de completarse, se acompañan. Eso, ese encuentro entre dos faltas es lo que ningún algoritmo puede replicar. No porque la tecnología sea mala, repito, sino porque la falta es constitutiva de lo humano y un sistema sin falta no puede encontrarse genuinamente con un sujeto en falta. El caso de Jonathan no es solo una tragedia personal, es un síntoma, en el sentido más psicoanalítico del término. Algo que habla, algo que dice, algo que señala una herida que no estamos viendo. Y nuestra tarea como psicoanalistas, como clínicos, como pensadores, como seres humanos que habitamos este planeta, nuestra tarea es aprender a escuchar ese síntoma, a no mirarlo solo con horror o con indignación, vaya, ¿sí? A preguntarnos qué dice sobre quiénes somos y sobre el mundo que estamos construyendo. Porque incluso si hay algo que el psicoanálisis nos ha enseñado sobre todo esto, es que lo que no se escucha regresa siempre. Y siempre regresa con más fuerza, regresa con más urgencia, con más dolor. Jonathan nos está diciendo algo. La pregunta es si nosotros tenemos la disposición de escucharlo. Porque, repito, no solamente se trata de él, de lo que le pasó. Todos, todos estamos expuestos a eso, porque el desarrollo de la inteligencia artificial es potencialmente increíble y va muy rápido, más rápido de lo que nosotros tenemos la conciencia necesaria para procesarlo. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Ojo, repito, no hay que temerle a la tecnología. Eso de temerle a la tecnología son ciencias ficciones. Lo que hay que hacer es preguntarnos quiénes somos, qué queremos y qué queremos de eso. ¿Dónde está ese deseo que a nosotros nos habita? ¿Para qué? Pues para no ceder y para no dejarnos llevar por esas arquitecturas tecnológicas que de cierta forma nos maravillan y que creemos que con eso estamos haciendo algo más. La condición humana es más brillante y nosotros tenemos esa disposición para poder crear cosas mejores. Gracias por acompañarme en estos 4 capítulos. Esto para mí es un trabajo sumamente interesante e importante. Esperen más videos como estos. Nos vemos, ya saben, like, suscríbanse, comenten y todo eso que se hace aquí. Hasta la próxima.